Les cuento que vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con la ley del aborto que cumplió en este mes de octubre 4 años desde su aprobación. Vamos a estar conversando en un ratito nada más con una organización Provida que viene llevando adelante una campaña que consiste en pasacalles en la vía pública para reclamar que la sociedad uruguaya vuelva a discutir 4 años después esta ley que habilita, ¿verdad? O digamos que despenaliza dentro de las primeras 12 semanas de gestación la interrupción del embarazo. Por otro lado, hay una interesante noticia en el semanario Búsqueda este jueves que habla de que a 4 años de la despenalización, tanto activistas pro como antiaborto coinciden en que la ley no se aplica tal como fue diseñada. Es decir, a pesar de estar en las antípodas, ¿no?, desde el lugar de la ley, coinciden que la manera en la que se está implementando la misma no es la que más favorece en definitiva a las mujeres frente a la decisión de interrumpir el embarazo. Pero vayamos por partes y, como decíamos, se cumplen 4 años en este mes de octubre y tenemos con nosotros a Nicolás Portela de la ONG Movidos por la Vida, y no tengo en este momento tu nombre, pero María Inés Montero, que también perteneces obviamente a esta ONG. Bienvenidos. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente acompañándolos en las mañanas. Veíamos los pasacalles, ¿verdad?, que han colocado en la vía pública. Recordemos, si les parece, si la tienen a mano, alguna de las frases, ¿verdad?, que acá estamos leyendo. Objeción de conciencia, derecho humano fundamental. Hay una de ellas, que es una de las primeras que salió en pantalla, que para nosotros es muy significativa y que rememora un escenario histórico del Uruguay. Es esa precisamente que vemos en pantalla: por un Uruguay democrático sin exclusiones, no al aborto. Rememora, aquel acto del obelisco que tanto recordamos. Creemos efectivamente que Uruguay debería recordar esas palabras tan importantes, porque para nosotros la aprobación de esta ley significó un retroceso en materia democrática, inclusión y solidaridad a nivel social. Porque a nivel de principios creemos que esta ley lesionó derechos muy caros, como es el derecho a la vida, y en definitiva fue un golpe muy grande a los derechos humanos, ¿no? Ese valor que tenemos todos los individuos por el mero hecho de ser individuos se vio golpeado, porque ahora tu valor depende de, si fuiste producto de un embarazo inesperado, tus chances de nacer disminuyen porque está la posibilidad de ser abortado, y si naciste en un contexto más planificado, tu vida tiene más chances de ser respetada. Y en ese sentido cosificaron al ser humano, porque ya el valor de cada sujeto no es en sí mismo, sino por los afectos que despierten los demás, y esto nos parece muy importante. Y por el otro lado, dejaron absolutamente sola a la mujer embarazada, que también es un gran debe que Uruguay ya tenía. Entonces agregamos otro mal, y la situación actual, que es peor a la anterior, creemos que ambas igualmente son negativas, y nosotros lo que pretendemos con estos pasacalles es concientizar a la ciudadanía y poner en la agenda pública la importancia de cuidar la vida desde la concepción a cada individuo, el valor de cada sujeto por sí mismo, y de dialogar sobre los resultados que ha tenido esta ley. ¿Pero con el objetivo de que se derogue la ley en algún momento? ¿Ese es el fin que persiguen en definitiva? Y sí, obviamente que el objetivo en un momento es que se derogue. Mientras tanto, mientras vemos que las condiciones no se dan, es, como decía Nico, es el hecho de concientizar a la población, y sobre todo buscamos una política que apoya la maternidad de todos los ámbitos, y a la madre obviamente y al niño. O sea, nosotros pensamos siempre en los dos, no solamente en una parte, ni solo en el niño ni solo en la madre, no, en los dos, porque ambos son seres humanos. Nosotros creemos que tanto la situación previa al 2012 como la actual, tenían falencias muy grandes, porque ninguna de las dos protegía a ambos seres humanos tan importantes, y que son tan importantes, y creemos que tenemos que avanzar y progresar hacia una situación superadora de ambos escenarios, y que, como es ese escenario superador, respetando el derecho a la vida y protegiendo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. No podemos desconocer que hubo un intento de llevar
esta iniciativa de lo que fue finalmente la ley en el 2012, un año después de plantear justamente su derogación a través de una junta de firmas que iba a traducirse en un referéndum y que no tuvo quórum en la población uruguaya. Y a esa voluntad también tuvo, por ejemplo, que ajustarse el propio presidente Vázquez, que tiene su postura en contra del aborto. ¿Qué pasa? ¿Ustedes desconocen, digamos, ese tema de la voluntad ciudadana de mantener la ley como está? No, para nada. Primero, que lo que hubo, como bien tú dijiste, fue una junta de firmas para ver si el pueblo quería que se llegase a un referéndum y se votara popularmente. Y la gente lo que... Sí, no se alcanzó el mínimo. Claro, por ejemplo, yo no fui. ¿Por qué? Porque me parece que, y la mayoría, para mí lo que quiso manifestar es eso, de que los representantes continúen con este tema. Que sea un tema de los parlamentarios, la discusión y no un tema de la voluntad popular. Digo, es fácilmente constatable cuando uno observa que, por ejemplo, referentes, o mejor dicho, líderes políticos que votaron a favor de esta ley, concurrieron a votar al llamado de adhesión, que no fue referéndum, llamado de adhesión, porque querían que esta ley se sometiera a la voluntad popular. No se llegó a someter a la voluntad popular, no hay una decisión sobre el asunto de fondo. Aquí lo que se discutió el 23 de junio del 2013, que fue ese llamado de adhesión, se le preguntó a la población, ¿quiere referéndum? No quiere referéndum. La población dijo no quiere referéndum. Muchos contrarios a esta ley pro vida no fueron a votar, claro, porque consideraban que el derecho a la vida no puede someterse a las mayorías, ¿sí? Y entonces, bueno, en realidad fue otra la consulta, ¿no? No fue sobre el asunto de fondo, y el asunto debemos seguir debatiendo porque claro, en democracia... El gobierno lo interpretó no de la forma que lo están haciendo ustedes, sino como un respaldo a la ley que se había aprobado en 2002. En democracia los asuntos nunca se zanjan definitivamente. En democracia, por suerte, una de las cosas buenas que tiene es que podemos seguir debatiendo sobre los temas hasta que haya consenso o mayorías que habiliten un cambio legislativo. No, y perdón que te interrumpa, pero el gobierno, como bien dijiste tú, interpretó eso. Hay otra gente que interpretó otra cosa. Por eso, por ejemplo, te repito, yo fui una de las personas que no fue a votar. Hablando de cuestiones alternativas, hay lugares en donde se ofrece ayuda a mujeres embarazadas que están en duda de interrumpir su embarazo o no, y allí se les da información, contención, respaldo. Tenemos en pantalla precisamente los lugares y los números de teléfono a donde pueden acudir en distintos puntos de Montevideo fundamentalmente. La información obviamente va a quedar también en Buen Día Uruguay. Pero yo quiero hacer una pregunta que apunta directamente a lo que ha ocurrido al cabo de este tiempo, de estos 4 años, ¿no? Porque quienes en aquel momento se embanderaban justificando que se legalizara el aborto, se hablaba de que había más de 30.000 mujeres que de forma ilegal se practicaban abortos en el país en ese entonces, y muchas asumiendo riesgo de vida, otras falleciendo. Las cifras de abortos legales de aquel entonces a esta parte, de forma anual, no son tan significativas como aquellos 33.000 que se manejaban en su momento. Bueno, es un muy importante punto el que tocas, Federico, porque nosotros creemos realmente que esta ley nos causa mucha tristeza. Digo, no es la intención acá de empezar a los televidentes con una situación de amargura, sí, pero realmente nos causa mucha tristeza ver que esta ley se legalizó con argumentos totalmente falsos, ¿no? La cifra, el número de abortos era 33.000 abortos clandestinos anuales. ¿Y cuántos son los que se hacen legalmente por año? Llegan a 10. O sea, la cifra del año pasado son 10.509 el primer año abortos fueron por año. 6.500 y pico, el siguiente 8.000 y algo, o sea, va en aumento, sí, que ellos dijeron que legalizándola no iba a pasar pero eso. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que no eran tan así las cifras o que de todas maneras se mantiene la práctica de abortos clandestinos e ilegales hoy en día? Las dos cosas. Las dos cosas. Que existe el aborto clandestino, que sigue existiendo el aborto clandestino, está a la vista. Ya han muerto mujeres. En contexto de aborto legal, ya han muerto mujeres por aborto, que era uno de los supuestos objetivos, terminar con las muertes maternas por aborto. Tampoco acabó con estas muertes maternas. Y entonces vemos que el aborto clandestino continúa, y también creemos que esa cifra era falsa. O sea, ambas cosas, porque además esto de inflar las cifras es algo que, si uno observa el panorama internacional, también se da. Y bueno,
y hay activistas que se han pasado de un lado a otro, en esto que se quiere a veces pretender como que es una guerra entre bandos, cosa que no es, y que nosotros siempre planteamos el diálogo y queremos una postura más positiva sobre el tema. Pero bueno, activistas que han estado también del otro lado y luego se dieron cuenta y cambiaron de posición, han denunciado justamente que una de las estrategias es inflar las cifras para crear como una especie de alarma nacional para posibilitar una modificación. Es una cifra que va en aumento, que no se logra tampoco bajar, porque digo, también se tendrían que establecer esos mecanismos preventivos, que en definitiva es, yo creo que el deseo de todos, no llegar a concretar un embarazo no deseado, ¿verdad? Y para ello lo fundamental son las campañas de educación y prevención. Más allá de la ley, que hoy por hoy es una realidad, es un hecho, desde la organización que ustedes están manejando, ¿qué otras acciones pueden colaborar justamente en esa política de prevención, que es lo que todos queremos como sociedad, ¿no? No, justamente lo que tú decías, a ver, si una mujer, como decías tú, no llegar a la situación de abortar, está, pero a lo que voy es, una mujer quiere, tiene distintas situaciones en el contexto que la llevan a abortar, porque no sé, los típicos económicos, no sé, violencia doméstica, muchos, ¿no? Que dice, veo como única salida esto. El verdadero apoyo que ellas necesitan es eso, ¿no? Una contención por parte del Estado y demás para continuar con ese embarazo y el día de mañana salir adelante, porque ellas abortan, por ejemplo, terminan con ese embarazo, vuelven a la misma situación en la que estaban antes, de violencia doméstica, económicamente pueden seguir mal. O sea, hay organizaciones, como bien tú decías, que ayudan a mujeres a salir adelante en este aspecto. Claro, nosotros creemos que el trabajo de estas organizaciones que recién aparecían en pantallas es extremadamente importante y que contrasta con la experiencia que está teniendo el Estado en materia de aborto, donde prácticamente la totalidad de las mujeres que consultan para abortar ratifican esa voluntad y llevan adelante el aborto y no logran una salida. En cambio, estas organizaciones nosotros vemos que han logrado, estas que aparecen en pantalla y que cualquiera puede ponerse en contacto si las necesita, han logrado que un enorme porcentaje, casi la totalidad, sientan esa palabra de apoyo. Nosotros damos muchas charlas a jóvenes y siempre ponemos un ejemplo similar, ¿no? Qué distinto es un escenario donde el profesor de matemática, ellos tienen un examen de matemática y les dice, no pueden aprobarlo, no se esfuercen, porque no hay chance de que salgan adelante, no se molesten en estudiar porque van a perder el examen. Qué diferente es si el profesor les dice, ustedes pueden, esfuércense, pidan ayuda, profesor particular, lo que sea, y aprueban ese examen. Bueno, lo primero es esa palabra de contención. Creemos que en este caso, ante un embarazo en situación de vulnerabilidad, que nosotros lo palpamos y lo vivimos diariamente porque conocemos la situación de esas madres, una palabra de aliento es muy importante, pero además se necesitan políticas de protección social de la maternidad, un sistema de protección social de la maternidad donde justamente la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad sea el centro de todas esas políticas. Pero además también de todo eso que es esencial, volvemos a la discusión madre. Y que va con los principios de cada uno, decidir sobre la vida ajena también, ¿no? Que eso también estuvo en el foco de la polémica, a su vez también las mujeres decidir, bueno, sobre su cuerpo, pero en realidad se está decidiendo sobre el derecho a la vida. Interesante la campaña, la gente sacará sus conclusiones y veremos a ver lo que sigue. Muchas gracias por habernos acompañado. Respaldan a mujeres embarazadas. Y quiero decir que esas placas que aparecían en pantalla están en el Facebook de Buen Día Uruguay por mayor consulta.